En los últimos días de su gobierno, Alan García promulgó una ley que podría ocasionar un nuevo conflicto con los pueblos amazónicos. Se trata de la Ley 29760, también conocida como Ley Corina, que declara de interés nacional el represamiento de los ríos Marañón y Huallaga para producir electricidad y para irrigar tierras en la costa. Esta ley debe leerse junto con el Decreto Supremo 020, dado por Alan García en abril de este año. El decreto prevé la construcción de 20 represas. Sí, escuchó bien, 20 represas en el río Marañón. Estas represas generarían más de 12.000 megavatios de electricidad, siendo las más grandes las de Rentema y Escuprebraga en Amazonas y la de Manseriche en Loreto. Alerta Perú estuvo en el Datén del Marañón para averiguar qué sabe la población de estos proyectos que afectarían significativamente sus vidas. Nosotros no sabemos del proyecto de eléctrica de Manseriche. En realidad no ha habido ninguna consulta aparte de lo que es hidroeléctrica a nivel distrito de Manseriche que nos corresponde. Y esto yo niego totalmente. Y la persona que me venga a decir, así sea alcalde lo que venga, negativo, porque mis pueblos totalmente están desinformados. No sabemos nada. ¿No tienen información? No. ¿En ningún momento ha venido el gobierno a hacer un taller, a dar información sobre eso? Negativo. Existen hasta 3 instrumentos legales: la Ley 29760, el Decreto 020 y una resolución suprema de la Presidencia del Consejo de Ministros. Sin embargo, los afectados son los últimos en enterarse. Alerta Perú llegó hasta el mismísimo Pongo de Manseriche, en Loreto, a casi 3 días de viaje por río desde Yurimaguas. En este punto se construiría una gigantesca pared para represar el río Marañón. Cuando llegamos aquí, nos encontramos con un pequeño detalle que el gobierno anterior aparentemente no tomó en cuenta. Esta zona es el Amazonas. En el tiempo de Mijano o abundancia, que tiene lugar entre nuestros meses de agosto y noviembre, toda la nación aguajún se concentra en el Pongo de Manseriche para pescar. Diferentes comunidades del sector Santiago, sector Enmasa, sector Cenepa, viene aquí con el tiempo de Mijano, aquí unimos todos y pescamos aquí. ¿Qué quiere decir tiempo de Mijano? Mijano es la abundancia de los peces que surcan de abajo para arriba. De hecho, en tiempo de Mijano, los peces son tan abundantes que es posible pescar hasta con las manos. Pero ¿qué tipo de impactos puede causar realmente una hidroeléctrica como la del Pongo de Manseriche? Alerta Perú conversó con José Álvarez, biólogo del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Los impactos de los megaproyectos planificados para el río Marañón, especialmente las represas, serían de 2 tipos principales: impactos ambientales e impactos sociales. Los impactos ambientales tienen que ver mucho con la ruptura del pulso del agua. Se sabe que cuando un río se represa, se domestica, su caudal se fija prácticamente a un nivel todo el año, especialmente para los peces y otros organismos como los quelonios acuáticos, los caimanes, dependen de las crecientes y vaciantes para sus ciclos reproductivos. En muchísimas de las especies amazónicas se reproducen al principio de la creciente y sus larvas son dispersadas por las aguas que inundan los bosques inundables y los otros ecosistemas inundables. Entonces, si desaparecen las crecientes de los ríos por el represamiento, prácticamente estas especies estarían condenadas a la desaparición. Esto afectaría tremendamente a la población humana, que depende de la fauna silvestre de estos ecosistemas inundables, que son los más productivos para su alimentación. Se calcula que hasta el 80% de la proteína que consume la población ribereña en las riberas del Marañón y el Huallaga proviene del pescado. El proyecto Marañón contempla la construcción de 20 represas a todo lo largo del cauce del río Marañón. El impacto del proyecto Marañón es mucho más grave que el proyecto Corina, porque representaría prácticamente la muerte biológica del río Marañón. El proyecto Marañón y la ley Corina fueron aprobados y promovidos por el gobierno anterior. La pregunta es, ¿qué hará el actual gobierno de Ollanta Humala? Nosotros consideramos que una norma de esta naturaleza tiene que ser consultada previamente con el pueblo
donde se va a ejecutar este proyecto o hacia donde apunta, que es el pueblo amazónico. Nadie puede dudar que la posición del gobierno es corregir esto, y lo digo interpretando por qué. Porque usted habrá visto que después de que se aprobó la ley de la consulta previa, el presidente Ollanta Humala promulgó esta ley en Imacita, como una muestra de respeto al pueblo amazónico, ¿no? El gobierno va a ser un gobierno que respete a su pueblo. Por eso para nosotros está claro que, si bien es cierto la ley no lo dice, que la consulta previa tiene carácter vinculante, sin embargo el carácter lo va a dar el gobernante. Un gobernante que respeta a su pueblo obedecerá lo que su pueblo decida. Sin embargo, tanto Ollanta Humala como el premier Salomón Lerner han hecho énfasis en la construcción de hidroeléctricas más de una vez. Promoveremos la construcción de hidroeléctricas, la construcción de hidroeléctricas. Ante la posibilidad de un nuevo conflicto social con los pueblos amazónicos, sería conveniente que el gobierno empiece a evaluar otras alternativas de generación de energía, que felizmente sí existen. A pesar de nuestra insistencia, hasta el cierre de este reportaje, el Ministerio de Energía y Minas no pudo programar una entrevista con nosotros. Seguiremos intentándolo para traerles más información. Para Alerta Perú, reportó Paul Maquet.